Qué bueno, ya casi estamos fuera. Ya por poco, licenciado. Qué bueno. Bueno, vamos a empezar. En la clase de hoy vamos a resolver un problema, bueno, dos problemas. El primero es un problema de circuitos, así como vimos ayer, donde vamos a aplicar esta regla de que la suma algebraica de las diferencias de potencial y de las FEMs a través del circuito es igual a cero. Entonces, como muestra de este procedimiento, bien, primero voy a poner, esta es una figura que está en el libro, solamente que desafortunadamente no está en este capítulo, en el capítulo 25, sino que está en el siguiente, que es el 26. Porque esta regla que les acabo de mencionar es una de las leyes de Kirchhoff, y hasta cuando está allá en ese contexto, es que se explica un poco cómo se tiene que tomar los signos a la hora de hacer estos problemas. Entonces, lo vamos a utilizar aquí porque esa es la mejor manera de resolver estos problemas. Entonces, vamos a utilizar dos convenciones de signo, una convención de signo para las FEM y otra para los resistores, porque en principio solamente eso vamos a tener nosotros en los circuitos, porque pues esta es, como les decía, es una introducción nada más. Obviamente que ya en un estudio más avanzado, pues podemos tener muchísimos más elementos de circuito, no solamente FEMs y resistores, pero en este contexto solo esto nos interesa. Ok, lo primero que uno debe de hacer en los problemas es definir la dirección de la corriente. Entonces, note que en ambas figuras aparece lo que se dice el recorrido. Hay una flecha y sale el recorrido, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. O, dicho de otra manera, el recorrido puede ir desde el polo positivo al polo negativo o al contrario, en ambos casos, en FEMS o en resistores. Entonces, de acuerdo a eso, a esa forma en que se haga el recorrido, yo voy a tener un signo diferente. Entonces, en el caso de que el recorrido vaya de negativo a positivo en las FEM, pues vamos a tomar el signo de la FEM como positivo y el contrario el negativo. Cuando voy en un resistor de negativo a positivo, el recorrido, entonces vamos a decir que es positivo y al contrario es negativo. Bien, esto porque obviamente en esa sumatoria de la que estamos hablando, tienen que haber términos positivos y negativos para que dé cero. Así que no pueden ser todos positivos porque entonces no podría obtener ese valor de cero. Muy bien, entonces, si se fijan, bueno, en el caso de las baterías siempre en el problema es bastante fácil reconocer la polaridad porque usamos este símbolo de dos placas o dos líneas verticales paralelas y la que es más grande es el polo positivo y la otra es el polo negativo. Ahí no hay tanto para perderse. Pero en el caso de los resistores, pues no le van a poner la polaridad, ¿no? Entonces, la polaridad uno la va poniendo de acuerdo a la dirección de la corriente. Acuérdese que tomamos la dirección o la convención de que las corrientes eh, van en el sentido del movimiento de las cargas positivas. Entonces vamos a poner en eh, un ejercicio, el 2568, donde vamos a aplicar esta convención. Entonces, en el inciso A me pide la diferencia de potencial VAD en el circuito de la figura, a ver, no, perdón, creo que sí estoy bien. Sí, sí, Primero me pide la diferencia de potencial entre los puntos AD de la figura 2568. Entonces, obviamente para calcular una diferencia de potencial yo necesito saber el valor de la corriente. Entonces, un primer paso antes de hacer ese cálculo es encontrar la corriente.
Bueno, entonces para eso vamos a escribir aquí sobre la figura, sobre la figura. Noten que este circuito, a diferencia del que hicimos ayer, o el que mostramos ayer, tiene dos baterías. Entonces, cuando hay dos baterías, la dirección de la corriente no se ve de forma tan directa, ¿no? Aquí, en el de ayer, pues era muchísimo más fácil porque usted dice, bueno, aquí está el polo positivo, entonces este se empieza a mover o las partículas positivas se mueven en esta dirección y vienen a dar otra vez aquí. Entonces hacen un recorrido de forma antihoraria. Entonces aquí yo podría definir una dirección de la corriente en base a la fuente de arriba y la corriente vendría en esta dirección. Pero si yo tomo la fuente de abajo, entonces sería lo contrario, vendría en forma horaria la corriente. Entonces la pregunta es, ¿cuál tomar? En términos generales puedo decir que puedo tomar cualquiera de las dos. No hay una restricción de decir cuál es la que debo tomar. Ahora, cuando yo me equivoco, porque solo hay dos opciones aquí, o la corriente circula en forma horaria o antihoraria, no hay otra opción. Entonces, si yo me equivoco, entonces quiere decir que la opción correcta era la otra. Cuando yo encuentre la corriente, si yo elegí el sentido contrario, el sentido contrario de la corriente, entonces me va a aparecer un signo negativo, la corriente. Bien sabemos que la corriente pues, es un escalar. Entonces lo único que debo de hacer es, bueno, me salió negativo, pues la corriente iba en la otra dirección. Sin embargo, hay una forma directa para que eso no suceda, para que no me aparezca el signo negativo y tenga que hacer la corrección de la dirección de la corriente. Entonces, cuando tengo más de una fuente, siempre voy a tomar la dirección en base a la FEM de mayor voltaje. Entonces, en este caso, la de mayor voltaje es la inferior, la que tiene 8. Entonces, tomando esta como referencia, la dirección de la corriente, pues es esta, ¿no? Es en sentido horario, en sentido horario. Bueno, entonces ya en base a eso empiezo a colocar la polaridad de los resistores, la polaridad de los resistores. ¿Ok? Entonces, eh, imagine que se van moviendo las cargas alrededor del circuito, entonces van a partir de, de aquí, van a partir de aquí. Por lo tanto, cuando la corriente llegue aquí a ese resistor de la resistencia interna, va a tener una acumulación de cargas positivas aquí y aquí va a tener cargas negativas. Y así empieza a ponerlos, ¿no? Entonces, si aquí hay una acumulación de carga negativa al final de este resistor, aquí tiene que haber acumulación de carga positiva para que la carga siga fluyendo. Si fuera negativo, entonces tendríamos una especie de repulsión ahí y no viajaría en esa dirección. Luego tengo un signo menos aquí, luego más, luego menos, después más, después menos. Lo mismo aquí, ¿no? Aquí tendría más, aquí tendría menos. Y así termino, ¿no? Ok, esos signos me sirven por la convención de signos de los resistores. Note que yo tengo aquí dos cosas. Una, el recorrido y la corriente, ¿no? Entonces, en base a si el recorrido va de negativo a positivo o de positivo a negativo, entonces en base a eso se pone el signo. Bueno, una vez tengo eso, entonces tengo que plantear la ecuación de sumatoria de las FEM y de las diferencias de potencial. Entonces aquí hay dos componentes en esa sumatoria. Están las FEM y están el voltaje o la caída de potencial que puede haber en los resistores. Entonces yo voy a empezar en base siempre a la fuente que tomé de referencia, en este caso la de 8, y luego me voy moviendo en la misma dirección la misma dirección de la corriente. Bueno, entonces empiezo con el primero, que es la FEM de 8 voltios. Entonces, obviamente aquí
lo que tengo es que el recorrido de la corriente va desde el polo negativo hasta el polo positivo, o sea, de izquierda a derecha. Entonces, vea, si el recorrido es de negativo a positivo, lo que me dice la convención es que la FEM tiene que ser positiva. Entonces, el primer término de la sumatoria son positivo 8 voltios. Positivo 8 voltios. Bien, siguiente, me topo con una resistencia, la resistencia interna de la fuente. Entonces, el recorrido va de positivo a negativo. De positivo a negativo, es la segunda, ¿no? Entonces, si de positivo a negativo, es negativo, el negativo del producto de la corriente por la resistencia, ¿no? Entonces, en este caso sería menos los 0.5 ohmios, que es la resistencia interna, multiplicado por la corriente I. Esa es mi incógnita. Ahora voy con la siguiente. También el recorrido va de positivo a negativo, por lo tanto es negativo. Y sería menos 8 ohmios por la corriente I. Luego voy con la siguiente, con la de 6, lo mismo, ¿no? El recorrido va de positivo a negativo. Entonces sería menos 6 ohmios por I. La siguiente, que es la de 0.5 ohmios también, sería negativo. 0.50 ohmios por I. Finalmente llego a la FEM, la de 8. Entonces, en este caso, vea, estoy recorriéndola de positivo a negativo. De positivo a negativo, el recorrido en una FEM es negativo. Entonces, aquí tengo que poner menos 4 voltios. Y la otra resistencia, la de 9 ohmios, también la recorro de positivo a negativo. Entonces, eso quiere decir que es negativa. Sería menos 9 ohmios por I. Y esto es igual a 0. Entonces, una ecuación lineal con una sola incógnita, y lo que tengo que hacer es despejar, pues para despejar para la corriente. Muy bien. Entonces, sumo todos los términos que tienen la corriente y resto los voltajes, ¿no? Entonces, en el lado izquierdo, si mando al lado izquierdo todos los voltajes, me quedarían 8, y del lado derecho, porque todos son negativos, los paso al otro lado, me quedaría 24 I. Entonces eso quiere decir que la corriente es igual a 4 voltios entre 24 ohmios. Y esto a mí me da 0.167 amperios. A ver si me confirman esto. Sí, es. Confirmo. Confirmo. Ok. Bueno, hay una forma más rápida de hacerlo. O sea, yo aquí les estoy tratando de mostrar la forma extendida del concepto de la ley de Kirchhoff, porque, por ejemplo, si ustedes van a resolver algunos más complejos, entonces tienen que pasar necesariamente por este proceso, ¿verdad? Pero, por lo menos en este contexto en el que estamos nosotros, donde lo que yo tengo nada más es una malla es un camino cerrado, ¿no? O sea, que hay un solo camino cerrado. Entonces, si hay una sola malla y solo tengo resistores y fuentes, es mucho más fácil, porque uno aplica una regla, una ecuación, que es la siguiente, que la voy a poner. Esta es otra forma, es una forma más rápida, ¿no? Para que usted no esté ahí. Si no le gusta mucho eso de los signos y estarlo poniendo así, pues hay una forma directa. Esta forma es que la corriente es igual a la resta, a la sumatoria de las FEM entre la resistencia equivalente. Entonces, el concepto de resistencia equivalente, nosotros aquí no lo hemos discutido en clase, pero sí estoy seguro que lo vieron en el laboratorio, porque en el laboratorio trabajaron con resistores en serie y en paralelo,
y allá les hablaron de cómo calcular la resistencia equivalente, que es, la resistencia equivalente es cuál sería la resistencia total del conjunto de resistores. Entonces va a depender si los resistores están en serie o en paralelo. Entonces, en este caso, todos los resistores están en serie. Por lo tanto, la resistencia equivalente es la suma de todos ellos. Si usted va aquí, puede hacer un cálculo rápido. Suma tiene 9 más 6 más 8 más 0.5 más 0.5, pues eso le da lo que tengo aquí en el denominador, que son 24 ohmios. Y en el caso de las fuentes, que es lo que está en el numerador, lo que va a hacer es que va a restar la fe mayor de la menor. Entonces va a ser 8 menos 4, eso le da 4, que es lo que está en el numerador, y ya lo obtiene mucho más rápido. Entonces, dependerá de ustedes. Si ustedes van a tomar cursos de circuitos más adelante, o sobre todo quieren aprender bien esto, yo recomiendo que lo hagan de la forma extendida, utilizando los signos y todo ahí, ¿verdad? Porque eso es más detallado, y en problemas más complejos, pues ya no puedo hacer esto que tengo aquí. Si le agrego más mallas, entonces pues ya no puedo hacer esto que tengo ahí. Tengo que entrar en el detalle. Ok, ¿quedó claro este primer cálculo o hay alguna pregunta? Solo le quería preguntar, licenciado, ¿en qué página Sí. está la tabla anterior que tiene al ejercicio? Déjenme ver, aquí tengo abierto el libro. Está en la página 856, ya en el capítulo 26. Que aquí, estas son las dos leyes de Kirchhoff, ¿no? Está la de los nodos, que esa no la vemos nosotros, y la que estamos usando es la regla de las mallas. Entonces, como les digo, cuando ya tengo más mallas, aquí tengo un ejemplo de qué son nodos y qué son mallas. Las mallas son los caminos cerrados y los nodos son convergencias de conductores, donde hay donde convergen más de dos conductores. Entonces ahí pueden ver que el punto A y el D y el B son nodos y los otros no son nodos. Entonces en los nodos se aplica otra regla. Entonces la ecuación que les acabo de dar, la última, la simplificada, ya cuando tengo más de una malla, pues ya no funciona. O sea, ya no la puedo poner así porque es otro análisis el que tengo que hacer. O sea, en esos casos más complejos tengo que combinar las ecuaciones que me resultan de la regla de las mallas y la otra, la de los nodos de corriente. Ahí ya se vuelve un poco más complejo el problema. Aquí, en clase, y para propósitos de evaluación, a mí solo me va a interesar problemas como este. O sea, problemas donde tengo una sola malla, tengo resistores en serie con más de más de una fuente. Eso es todo lo que a mí me interesa por ahora. No me voy a meter allá porque eso implicaría que tenga que explicar toda la temática del siguiente capítulo y no está dentro de los objetivos de la clase. Ok, entonces ahora sí, ya con esto podemos resolver el inciso A, que es que me pide el voltaje AD. Entonces el voltaje AD es una diferencia de voltaje, la diferencia del voltaje de A menos el voltaje de D. Entonces, en este caso uno se va a la figura y empieza a hacer una sumatoria. Empieza a hacer una sumatoria y en base a eso, nosotros vamos a ir calculando esa diferencia. Entonces, yo me sitúo aquí y empiezo a recorrer hasta que llego aquí para tener el voltaje de D y el voltaje de A en la ecuación. Ok, entonces empiezo con el primero, ¿no? Que es el voltaje de D. Luego voy con la fuente de 8, la recorro de negativo a positivo, entonces sería menos 8 voltios. Después paso por la resistencia de 0.50 ohmios, de positivo a negativo.
Después por la de 8, de positivo a negativo, eso quiere decir que esos dos son valores negativos. Entonces sería 0.5 ohmios por la corriente. Por eso necesitaba antes calcular la corriente. Menos 8 ohmios, 0.167 amperios, y esto es igual al voltaje de A. Entonces, esa es la manera en la cual procedemos para calcular pues esa diferencia de potencial. Entonces ahora ya los resto para que me dé el voltaje de AD, y sería 8 voltios menos 0.5. A ver, aquí me equivoqué con el signo, es más. 0.5 ohmios, 0.167 amperios, 8 ohmios, 0.167 amperios. Y eso a mí me da 6.58 voltios. ¿Okay? Bueno, entonces note que al final la ecuación básicamente lo que queda es sumar los voltajes que están entre esos dos puntos. Sumar los voltajes que están entre esos dos puntos, entre el punto A y el punto D. Si lo que me están pidiendo es el de A menos el de D, entonces lo recorro desde D hasta A y sumo, ¿no? Si me pidieran el contrario, entonces lo que tengo que hacer es irme desde A hasta D. Entonces, obviamente que sería el negativo, porque el recorrido lo haría en la dirección opuesta. Y según la convención de signos, si hago el recorrido en la dirección opuesta, entonces todos los términos van a cambiar de signo. Entonces, esa es la diferencia. Ya en el laboratorio, por ejemplo, si yo agarro mi multímetro y lo coloco las terminales sobre los puntos A y D, recuerde que los terminales del multímetro, uno es positivo, el otro es negativo. Entonces, si los coloco en la primera manera, que es la que acabo de calcular, entonces obtendría en pantalla el valor positivo. Si invierto los terminales, entonces obtengo el valor negativo. Y la razón es esa, ¿no? Porque la corriente va a recorrer, o el recorrido es a la inversa de la otra forma. Ok, en el inciso B me pregunta cuál es el voltaje terminal de la batería de 4 voltios. Voltaje terminal. Okay. El voltaje terminal entre a ver, la batería de 4 voltios. La de 4 voltios es la que de arriba, ¿no? Entonces, eso es equivalente a que usted encuentre la diferencia de potencial entre los puntos B y C, ¿sí? Pero si se fija, entre esos dos puntos lo único que encierra es la fuente con resistencia interna. Pero nosotros ya sabemos que para una fuente con resistencia interna, el voltaje terminal, este sería el voltaje terminal de 4 voltios, es la FEM, que son 4 voltios, menos la corriente por la resistencia interna. Entonces sería 0.5 ohmios por la corriente, que es 0.167 amperios. Y esto me da, vamos a ver, no, voltaje VAC. Quiero ver, VAC, tengo negativo. Bueno, no, aquí cometo un error. No lo voy a hacer así. No lo voy a hacer así porque aquí cometo el error de que si solo lo veo así, voy en contra de la dirección de la corriente, ¿verdad? O sea, eso sería si la fuente estuviera aislada y la corriente iría en la otra dirección. Entonces voy a proceder igual que lo hice en el inciso anterior.
que tendría que calcular el voltaje BC, que sería el voltaje de B, menos el voltaje de C. Entonces esto me quedaría voltaje B menos 4 voltios, porque la FEM en este caso está en la dirección opuesta al recorrido, y aquí me quedaría 0.5 ohmios, 0.167 amperios igual a voltaje C. Entonces voltaje B menos C me quedaría 4.08, se suman 4.08. Esto tiene que ver con que cuando nosotros tenemos más de una batería, hay una que está sirviendo como para alimentar a la otra, ¿no? O sea, es decir, hay una que tiene una potencia de salida y que es la mayor, ¿verdad? Y está alimentando a la otra, ¿no? Entonces, si es así, tengo que considerar que una está alimentando a la otra. Entonces, eso es la diferencia respecto a lo que vimos en la clase de ayer. En la clase de ayer vimos que si estudio únicamente la fuente, aquí tengo la ecuación, aquí con resistencia interna, entonces me daría esta ecuación, la F menos IR. Pero eso es cuando está aislada, pero si está con otra, entonces en este caso la, la otra fuente compensa y en realidad aquí lo que queda en medio no es un signo menos, sino que es un signo más. Entonces tengo tres opciones, ¿verdad? Resistores puros, fuentes que están sirviendo como fuente de alimentación principal y la otra que es la que está recibiendo. Entonces tengo una fuente FEM grande, ¿sí? Usualmente a este se le conoce como un alternador, y tengo una fuente de FEM pequeña. Ya lo vamos a ver un poco más en detalle cuando veamos potencia. Okay. Bien, solo confírmeme que le da también 4.08. Sí, Lick. Ok, bien. Veamos el inciso C. En el punto D del circuito se inserta una batería con una FEM de 10.30 voltios. O sea, ahí donde está D se mete otra batería. Y con su terminal negativa conectada a la terminal negativa de la batería de 8 voltios. Ahora, ¿cuál es la diferencia de potencial de BC entre las terminales de la batería? Bueno, esa parte la voy a dejar para para no perder mucho tiempo en eso, porque prácticamente el procedimiento es el mismo que acabamos de seguir, solamente que tengo que agregar un término extra cuando haga toda la sumatoria y tengo que volver a hacer este cálculo del voltaje BC. Entonces lo voy a dejar a ustedes para que lo hagan de forma individual. Solo les voy a dejar aquí cuáles son las respuestas. Entonces ahora, ya con la presencia de esta otra fuente, la corriente me da 0.257 amperios y el voltaje BC me da 3.87 voltios. O sea, hay una disminución de esa diferencia de potencia. Entonces, solamente tienen que agregar esa otra fuente de resistencia con resistencia interna. Siempre vamos a tener, ahora, perdón, esta nueva fuente va a ser la que me va a dar la pauta para la nueva corriente, porque esta se va a convertir ahora en la principal, porque tiene una FEM de 10.3, ¿no? Que es superior a 8. Entonces, cambia cuando ya hago aquí la elección de la corriente, cambia de forma horaria a antihoraria, y entonces esa es la principal cambio, ¿no? Pero luego se procede de la misma manera, así como hicimos este. Entonces, eso lo voy a dejar para que ustedes lo hagan, y yo empezaría a discutir lo último, que es la potencia en circuitos eléctricos. Licenciado, Dígame.
En el voltaje de VAC a mí me da negativo. Mm, negativo, ¿por qué? El de 4,08 me da negativo. No, porque, a ver, este término pasa al lado izquierdo y todo esto pasa al lado derecho. Y si son negativos acá, ya tienen que ser positivos. Ah, no, sí, 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 ya me había confundido. Gracias. Sí, ujú, sí. Que no, no puede ser negativo, ¿verdad? O sea, eso sí, la diferencia de potencial o el potencial terminal de una batería no puede ser negativo, tiene que ser positivo. Potencia en circuitos eléctricos. Bien, aquí solamente vamos a hacer un agregado a todo lo que estábamos viendo anteriormente y es cómo calcular la potencia. Bien, nosotros sabemos que la potencia es una rapidez con la cual la energía se transmite. Ya lo hemos discutido en bastantes temas, ¿no? Solamente que aquí, pues nosotros lo vamos a abordar desde el punto de vista de elementos de circuitos. ¿Cuál es la potencia o cuál es el cambio en la energía con respecto al tiempo cuando un elemento está o cuando se está pasando por un elemento de circuito? Ok, entonces, bueno, lo primero es cómo calcular esa potencia. Entonces, cuando nosotros tenemos, entonces en los circuitos eléctricos, es más frecuente que a nosotros nos interese la rapidez con la que la energía se entrega a un elemento de circuito, ¿no? O también se puede extraer. Esa es una de las particularidades, ¿verdad? Se puede entregar energía o se puede extraer. Si la corriente a través del elemento es I, entonces nosotros sabemos a partir de la ecuación de la corriente I que en un intervalo de tiempo dt, entonces va a pasar una cantidad de corriente, o lo que es lo mismo aquí, una cantidad de carga, lo que es lo mismo aquí despejar para la carga, ¿no? Sería I dt, I dt. Ahora, el cambio en la energía potencial para esa cantidad de carga viene dado, esta es la primera ecuación, la segunda ecuación que necesito combinar con la anterior, es el cambio en la energía potencial que para esa cantidad de carga. Nosotros sabemos que el cambio en la energía potencial es diferencial de U es igual a la carga por la diferencia potencial. O sea, es igual al voltaje de A a D a B y el diferencial de carga. Y sustituyo entonces en esta ecuación, pues el equivalente, voltaje AB y dt. Y dt. Entonces, a continuación lo que hago es que derivo ambos lados de esta ecuación con respecto al tiempo. Y entonces me va a quedar du en dt, la derivada de la energía potencial con respecto al tiempo, que eso es la potencia. Es igual al voltaje de AB por la corriente. Entonces ahí tengo mi ecuación para la potencia. Esa es esa es la rapidez con la que la energía se entrega a un elemento del circuito o se extrae. Esa es la ecuación general que vamos a utilizar. Entonces, usted puede notar aquí, si hacemos un análisis dimensional de cuáles son las unidades, pues tengo el producto de un voltaje, que esto es en joules por coulomb, y aquí tengo coulomb por segundo.
Entonces veo que se cancelan los coulombs y solo me queda joules por segundo. Y joules por segundo sabemos que es watt. Entonces, como ya estamos acostumbrados, la misma unidad de potencia, pues vamos a emplear aquí la misma unidad. Bueno, entonces vamos a tener dentro de las posibilidades, así como este problema que mostramos aquí, hay tres tipos de elementos de circuito. Ahí los pueden reconocer directamente en esa figura. Lo primero son los resistores puros, que son como el de 6 ohmios, el de 8, el de 9, son resistores puros. Luego también tengo las fuentes. Está la fuente, que está actuando como fuente principal y la otra como secundaria. Entonces, para cada una se calcula la potencia de manera diferente. Entonces, vamos a poner aquí las ecuaciones ya particulares para cada uno de ellos. Entonces, el primero es cuando tengo una resistencia pura. Una resistencia pura. Entonces, para una resistencia pura, la potencia, entonces voy a utilizar la ecuación aquella que dedujimos en la clase antepasada, que el voltaje de AB era igual a la corriente por la resistencia. La corriente por la resistencia. Entonces, voy a sustituir, tengo dos opciones, sustituir directamente el voltaje en la ecuación de potencia o sustituir la corriente a partir de esta ecuación. Entonces voy a tener varias ecuaciones, tres ecuaciones particularmente. La primera es la general, ¿no? La segunda es si sustituyo el voltaje, entonces me va a quedar corriente cuadrado por resistencia. Y la otra es si sustituyo la corriente. Si sustituyo la corriente, entonces me va a quedar el voltaje de AB al cuadrado sobre la resistencia. Entonces, cualquiera de las tres ecuaciones, o sea, depende de la información que yo tenga. Entonces, ya con esta ecuación, en base al problema anterior, yo podría calcular cuánto es la resistencia. Por ejemplo, vamos a poner aquí, esto es en base al problema anterior. Entonces, tendría la potencia, déjenme ver los cálculos, la potencia del resistor de 6 ohmios, pues sería igual al voltaje. Puedo poner el voltaje de AB multiplicado por la corriente, o puedo poner la corriente por la resistencia, ¿no? Entonces aquí, si me fijo, me va a dar exactamente 0. ¿Cuánto daba? 0.167 amperios al cuadrado por el valor de resistencia, que son 6 ohmios. Ahora me paso a la siguiente, que es la de 9. Sería 0.167 amperios al cuadrado, 9 ohmios, ¿no? Entonces, aquí lo que se hace es que se extrae energía. Entre más grande es el valor de resistencia, más grande es la cantidad de energía que se extrae. A ver si me dan estos valores numéricos. Yo no los tengo calculados. 0.18 el primero, B17. 0.17 watt la segunda. 0.25. 25 watt. Bueno, y así, ¿verdad? Ahí puedo hacer los cálculos. Me conviene más hacerlo así porque no tengo, al menos dentro de lo que resolví en el problema anterior, no tengo todas las diferencias de potencial para cada resistor, ¿verdad? Entonces, la que más me conviene en base a la información que tengo es la C, I cuadrado por R. Entonces ya ahí basta. Imagínese que en el problema le piden directamente una potencia, entonces mejor usted solo calcule primero la corriente y después de un solo se pasa a hacer el cálculo de la potencia.
Además que la corriente, recuerde que este circuito es un circuito en serie, y todos los que vamos a ver están en serie. Un circuito en serie, y en un circuito en serie, como lo vieron en el laboratorio, la corriente es la misma en todos los resistores. Entonces la ecuación siempre va a ser así. Siempre va a ser la misma, 0.167 amperios al cuadrado por el valor de resistencia. Bien, y la otra, el otro tipo de elemento que puedo tener, el otro tipo de elemento que puedo tener, bueno, antes dar la interpretación de esa potencia para la resistencia, ¿no? Esa potencia representa la razón o la rapidez de transferencia de energía potencial eléctrica hacia el elemento del circuito. Eso es lo que representa. Luego, la segunda opción es una potencia de salida. Potencia de salida de una fuente. Entonces, para una potencia de salida, en este caso lo que sería es como que si tuviera una sola resistencia. Voy a hacer una figura. Aquí tengo el polo positivo y aquí tengo el negativo. Y aquí tengo pues el positivo, negativo, y esto representa un circuito externo, ¿no? O sea, puede tener ahí muchos elementos. Bueno, entonces, imagine que la corriente viene en este sentido. Y aquí sería una fuente con resistencia interna. Entonces, aquí lo que está pasando es que las partículas de carga se están moviendo en la fuente del negativo al positivo, ¿no? Entonces, si el voltaje de A es mayor que el voltaje de B, entonces el voltaje de A de AB es positivo. Es una potencia de salida la que voy a tener. Entonces, en este caso, el voltaje terminal se calcula, como ya vimos en la clase anterior, como la Fe menos la resistencia interna. Entonces, sustituyo en la ecuación de potencia, y entonces, ¿qué es? Voltaje de AB por corriente igual a epsilon I menos I cuadrado R. Esta es la ecuación que voy a emplear para este tipo de situación. Entonces, ¿a quién le voy a hacer ese cálculo? ¿A cuál de los resistores? En este caso es quien actúa de esa manera es la fuente principal. Entonces, para el problema anterior, y lo voy a poner también el cálculo, para el problema anterior, ese sería la fuente de 8 voltios. La fuente de 8 voltios. Entonces, para calcular eso, simplemente tengo que identificar cuál es la mayor o la principal. Entonces, me va a quedar la potencia de la batería de 8. Entonces quedaría 8 voltios por la corriente, 0.167 amperios, menos 0.167 amperios al cuadrado por la resistencia interna, que era de 0.5. ¿Cuánto da eso? 1.32 watts. 1.32. Entonces, como ven, realmente este solo es un cálculo extra a hacer en los problemas. Entonces, ya en un ejercicio dado, sería como un inciso extra que hay que calcular. O sea, usted lo único que tiene que identificar es qué tipo de elemento es sobre el cual le están pidiendo. Si es una resistencia pura, si es una fuente principal o una fuente secundaria. Ok, entonces, ahora Ahí vamos a no hacer sería watt.
Ah, perdón, sí, igual. Gracias. Y la última, que es la tercera forma, entonces, allí, solo para mencionarlo, en la ecuación de potencia, el último término, si se fijan, se resta del primero, ¿no? El primero representa el voltaje, no, la potencia terminal, podríamos llamarlo así, y el otro representa el menos I cuadrado R, lo que representa es la razón a la cual se disipa energía eléctrica en la resistencia interna, ¿no? Entonces hay una disminución ahí de la potencia debido a la resistencia interna. Y finalmente tenemos la potencia de entrada en una fuente. Entonces, este se calcula para una fuente que es secundaria, o sea, es decir, está siendo alimentada por la fuente principal. Entonces, en este caso, como ya había mencionado en el contexto del problema anterior, el voltaje terminal sería, voltaje de AB es epsilon más IR, ¿no? O sea, es como decir, esa pérdida la estoy compensando, la estoy compensando. Y la potencia sería siempre voltaje de AB igual a epsilon por I más I cuadrado R. Entonces, esa vendría a representar la potencia eléctrica total de alimentación a la fuente superior. Entonces, en este caso, este cálculo se haría con base a la fuente secundaria. Entonces tendría yo la potencia de cuánto era la otra, de 4, ¿no? De 4 voltios, y aquí tendría 4 voltios por la corriente 0.167 amperios más 0.167 amperios al cuadrado por la resistencia que es de 0.5 ohmios. ¿Cuánto da eso? .68 watts. ¿Cuánto? 0.68 watts. 0.68 watts. Y ahí está. Entonces, como ven, no es nada complejo, simplemente yo tengo que identificar qué tipo de elemento de circuito es, y para cada uno de esos elementos voy a tener una ecuación diferente para calcular. Entonces, ya en el contexto de un problema, ya viene dado. No lo voy a resolver porque por cuestiones de tiempo quise tomar el mismo problema que ya había visto o ya había resuelto anteriormente, porque lleva más tiempo si lo agarro desde cero, ¿no? Pero les voy a poner aquí un problema para que lo vean de cómo se plantea esa situación. Bueno, voy a poner los dos porque realmente los dos los necesito. Muy bien, entonces aquí me plantean otra vez todo un circuito, ¿verdad? Con dos resistencias puras y dos fuentes con resistencia interna. Entonces me piden todo lo que ya había visto cuando hice el ejemplo anterior. Es decir, primero calcular la corriente, después calcular un voltaje terminal y así. Y este tiene la particularidad que me pide hacer una gráfica así como esta con la que terminamos la clase de ayer, ¿verdad? De las subidas y bajadas de potencial. Eso es lo único interesante o de diferente que tiene. Y luego pues ya viene el problema de potencia, ¿no? Que me dice, considera el circuito de la figura 2532, es decir, ya tengo que haber calculado previamente corrientes, diferencias de potencial, entonces por eso no agarré este problema porque tenía que volver a hacer todo ese mismo trabajo.
Entonces me pide cuál es la razón total a la que se disipa la energía eléctrica en los resistores de 5 y 9. Entonces esas son resistencias puras y por lo tanto lo que tengo que hacer es hacer la multiplicación I cuadrado R. Calculo primero la corriente y después con I cuadrado R encuentro eso. Luego en el inciso B me pide cuál es la potencia de salida de la batería de 16 voltios. Si se fija, esa es la principal, entonces la potencia se calcula como epsilon por I menos I cuadrado por la resistencia interna. Y la C, ¿a qué razón la energía eléctrica se convierte en otras formas en la batería de 8 voltios? Entonces esta es la secundaria, entonces ahí sería epsilon I más I cuadrado R. Y después hay algo bien interesante en el inciso D, demuestra que la potencia de salida de la batería de 16 es igual a la razón total de disipación de energía eléctrica en el resto del circuito. Eso lo puedo verificar con los resultados que yo tengo aquí. Entonces, agarre usted la sume aquí pero no, nos faltó calcular la potencia de un resistor. Pero bueno, se los menciono así por lo menos en palabras. Lo que tiene que hacer aquí nada más es sumar las potencias de los resistores puros, o sea, en este caso el de 9 y el de 5, con el de la batería secundaria, que en este caso es la de 8, y eso le va a dar exactamente igual a la energía o a la potencia de salida de la batería principal. Y ahí no está aplicando nada más que no sea el principio de conservación de energía. Toda la energía que me entrega la fuente principal es la misma que reciben los otros. Así, eso es todo lo que está calculando. Entonces, por eso le dice, demuestre que la potencia de salida de la batería 16 es igual a la razón total de disipación. Entonces, les invito a que hagan este problema en base a lo que vimos en clase para que ustedes puedan afianzar este contenido que discutimos hoy. Bueno, no sé si hay alguna pregunta antes de cerrar la clase. Disculpe, licenciado, ¿podría repetir lo de que había que sumar las resistencias puras con qué Sí, más? correcto. O sea, el inciso C aquí, el D, quiero decir, es una verificación de que la potencia de la fuente de 16 es igual a la potencia de la fuente de 8 más la potencia del resistor de 5, potencia del resistor de 9. La potencia del de 16 voltios es una potencia de salida. Entonces una potencia entregada. Y la otra es la potencia que reciben los elementos, ¿no? Numéricamente tienen que ser iguales por el principio de conservación de energía. Entonces eso es lo que hay que verificar. Y aplicar esta ecuación al mismo contexto del problema anterior, ¿verdad? O sea, yo no hice la verificación, pero lo pueden hacer ustedes ahorita porque es fácil, ¿no? Solo que a nosotros allá nos faltó calcular una de las potencias. Entonces ustedes calculen la potencia de las 3 resistencias y con las de las baterías y verifican que eso da. Eso da. ¿Estamos? Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí. Mañana, ¿no? El lunes vamos a tener la actividad, la última actividad grupal, que nos va a servir como actividad de repaso. Y recuerden pues que el lunes es el control de lectura, el martes el examen, el tercer examen, y el viernes es la reposición. Entonces yo voy a tratar de dar la revisión lo más rápido que pueda, probablemente sea el martes por la tarde, no, perdón, el miércoles por la tarde, tarde-noche quizás, voy a tratar de que así sea, para que usted ya tenga en ese momento las notas. Las notas están en el campus, porque ahí están las notas de los controles de lectura, las notas de las tareas y todo, ¿no? Entonces, sé que les he quedado pendiente con mandar los cuadros ya completos, ¿verdad? Para que no estén buscando cuánto sacaron en cada uno. Entonces, voy a tratar de este fin de semana
actualizar los cuadros y mandarles una imagen para que ustedes vean cuánto es lo que llevan hasta ahora, cuánto es lo que llevan. Aunque si ustedes lo suman, pues ya podrían tener una idea de cómo van. Y ya en el tercer examen, después del tercer examen, pues ya tengo una nota completa y así pueda decidir si hace o no hace reposición. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Que tengan un feliz fin de semana. Aprovechenlo para estudiar. El lunes yo también voy a estar disponible en la hora de las 10, por si alguno de ustedes quiere abordar algunas dudas. Entonces vayan anotándolas y ustedes me escriben el lunes para platicarlas. Bueno, que tengan feliz fin de semana. Cuídense mucho.